Nunca imaginé que mi cumpleaños número 64 sería el día en que mi vida daría un vuelco completo. Hace 20 años, cuando Samuel desapareció sin dejar rastro, algo dentro de mí murió. Recuerdo perfectamente aquel día en que la policía encontró su coche abandonado cerca del puente, con sus documentos en el asiento del pasajero y ninguna señal de a dónde podría haber ido. Probablemente suicidio, dijeron los investigadores con aquella frialdad protocolaria que nunca pude olvidar. Pero, ¿cómo creer eso cuando no había cuerpo? ¿Cómo aceptar que el hombre que compartió mi cama durante 22 años simplemente decidió saltar de un puente sin siquiera dejar una nota de despedida? Pasé 2 décadas preguntándome qué podría haber hecho diferente, reviviendo nuestras últimas conversaciones, buscando señales que podría haber perdido, tratando de entender qué llevaría a Samuel a un final tan trágico. Organicé un funeral sin cuerpo, coloqué flores en una tumba vacía, e intenté seguir adelante con un corazón que nunca sanó completamente. Hasta hoy, cuando sonó el timbre y no había nadie allí, solo un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. Mis manos temblaban cuando recogí aquel sobre simple, sin remitente. Pensé que sería otra tarjeta de cumpleaños de algún vecino o amigo. Tal vez de Bianca, nuestra hija, que siempre fue pésima en entregas personales y prefería dejar regalos en la puerta para evitar la incomodidad de las demostraciones de afecto. Pero cuando abrí el sobre, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La caligrafía, aquella caligrafía inclinada y firme que reconocería en cualquier lugar. Feliz cumpleaños, Clara. Nunca me fui. Mira en el sótano. Leí y releí aquellas palabras, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Samuel? ¿Después de 20 años? Mi corazón se aceleró con una mezcla tóxica de esperanza, rabia y miedo. 20 años de luto, de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando su cuerpo siendo arrastrado por la corriente. ¿Y ahora esto? ¿Una tarjeta diciendo que nunca se había ido? ¿Qué significaba esto? Mi mente giraba en un torbellino de posibilidades mientras permanecía paralizada, sosteniendo aquel pedazo de papel, como si fuera una bomba a punto de explotar en mis manos. Tardé casi 1 hora en reunir el valor para bajar al sótano. Aquel lugar había permanecido prácticamente intacto desde que Samuel desapareció. Era como un santuario involuntario de una vida interrumpida, sus herramientas todavía organizadas en el banco de trabajo, proyectos inacabados cubiertos por una gruesa capa de polvo, cajas de recuerdos que nunca tuve el valor de abrir nuevamente. El olor a humedad y pasado me golpeó como un puñetazo en el estómago en cuanto abrí la puerta. Bajé los crujientes escalones con una linterna en la mano, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor anunciando una tormenta. ¿Qué esperaba encontrar? ¿A Samuel escondido entre las cajas? ¿Alguna explicación para 20 años de silencio? ¿O sería solo una broma cruel de alguien que conocía mi historia y decidió reabrir heridas que nunca cicatrizaron completamente? Miré alrededor, entre las sombras familiares y extrañas al mismo tiempo, buscando algo que pareciera fuera de lugar, algo que pudiera explicar aquella inquietante tarjeta. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pared del fondo, detrás de la vieja estantería de herramientas. Una pequeña diferencia en la textura del concreto, casi imperceptible si no estuvieras buscando específicamente algo fuera de lo común. Arrastré la estantería con dificultad, mis músculos protestando contra el esfuerzo inusual para una mujer de 64 años. Y allí estaba, un compartimento empotrado en la pared, camuflado con tanto cuidado que jamás habría sido descubierto en una inspección casual. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir aquella pequeña puerta disfrazada. Dentro, una caja de metal, del tipo usado para guardar documentos importantes, sin candado, sin cerradura, como si estuviera solo esperando ser encontrada en el momento adecuado. O tal vez Samuel nunca imaginó que yo llegaría hasta allí. Tal vez aquel compartimento secreto era solo eso, un secreto que pretendía llevarse a la tumba, una tumba que, comenzaba a sospechar, nunca había sido necesaria. El contenido de aquella caja destruyó en segundos los 20 años de luto que había cultivado como quien cuida un jardín de espinas. Fotos recientes, no de hace 20 años,
sino de 5, tal vez menos. Samuel, o alguien absurdamente parecido a él, más viejo, con cabellos canosos, pero indiscutiblemente el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Sonreía en una playa que no reconocía, abrazado a una mujer rubia que aparentaba ser unos 15 años más joven que yo. En otra foto, el mismo hombre, mi marido, jugaba con 2 niños, un niño y una niña que no debían tener más de 10 años. La fecha impresa en el reverso de la foto, 2019, 14 años después de su supuesto suicidio. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta mientras examinaba el resto del contenido. Una licencia de conducir a nombre de Daniel E. Garrison, con la foto de Samuel y una dirección en Maplewood, a menos de 2 horas en coche de nuestra casa. Documentos de compra de una propiedad. Certificados de nacimiento de 2 niños, Thomas y Elisa Garrison, y un certificado de matrimonio fechado en 2008, 3 años después de su desaparición, uniendo a Daniel Garrison y Melissa Winters. Me senté en el suelo polvoriento del sótano, las pruebas de la traición de Samuel esparcidas a mi alrededor como piezas de un macabro rompecabezas que finalmente encajaban. No hubo suicidio. No hubo accidente. No hubo tragedia más allá de la que él deliberadamente creó. Samuel había planeado todo: su desaparición, su nueva identidad, su nueva familia. Mientras yo lloraba por él, organizaba un funeral simbólico. Le explicaba a nuestra hija Bianca que su padre se había ido para siempre. Él estaba construyendo una vida completamente nueva, como si nosotras nunca hubiéramos existido. El dolor que me atravesó en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el duelo por la pérdida de un ser amado. Era la comprensión devastadora de que había sido reemplazada. Descartada como una página vuelta, un capítulo cerrado, mientras él simplemente comenzaba una nueva historia con personajes diferentes. 20 años de lágrimas por alguien que estaba vivo y bien, construyendo recuerdos con otra familia mientras yo me aferraba a las cenizas de una relación que, para él, no valía ni siquiera una explicación. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada en el sótano, absorbiendo la magnitud de aquella traición. Minutos, horas. El tiempo parecía haber perdido significado, al igual que tantas otras cosas que creía verdaderas. Cuando finalmente logré levantarme, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía allí, pero ahora estaba acompañado por una claridad feroz que no sentía desde hacía décadas. Subí las escaleras con las pruebas de la doble vida de Samuel. No, Daniel. Cuidadosamente guardadas de vuelta en la caja. No habría más lágrimas. No hoy. Hoy era mi cumpleaños número 64, y acababa de recibir el regalo más cruel y, paradójicamente, más liberador de mi vida. La verdad. Una verdad que, por más dolorosa que fuera, era infinitamente preferible a las dudas que me atormentaron durante 2 décadas. Samuel no había sido arrebatado de mí por una tragedia. Había elegido irse, y ahora, por alguna razón que aún no comprendía, había elegido hacérmelo saber. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé sentada en el porche trasero, observando las estrellas y reorganizando mentalmente cada recuerdo, cada momento que compartimos, ahora bajo la luz despiadada de la verdad recién descubierta. ¿Cuántas mentiras me había contado? ¿Durante cuánto tiempo planeó su desaparición? ¿Qué lo llevó a crear una vida completamente nueva en lugar de simplemente pedir el divorcio? Y, principalmente, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de 20 años, decidió que yo debería saber que había sido engañada, abandonada, reemplazada? Las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta, pero una certeza comenzaba a formarse en medio del caos. Ya no sería una víctima pasiva de esta historia. Si Samuel, o Daniel, o quien fuera ahora, quería reabrir esta puerta, entonces tendría que lidiar con lo que saliera por ella. A la mañana siguiente, con una determinación que no sentía desde hacía años, tomé el teléfono e hice 2 llamadas. La primera a Renata Suárez, una investigadora privada recomendada por una amiga,
La segunda, al bufete de abogados donde trabajé como secretaria durante 30 años antes de jubilarme. Renata era exactamente el tipo de persona que necesitaba en ese momento. Directa, eficiente y completamente inmune a sentimentalismos. No es el primer caso así que veo, doña Clara, me dijo mientras examinaba las fotos y documentos que encontré. Algunos hombres, y mujeres también, no seamos injustos, simplemente deciden que quieren una vida desde cero. Generalmente hay dinero involucrado, o problemas legales, o ambos. Hizo algunas anotaciones en su cuaderno, y me aseguró que en una semana tendría un informe completo sobre la vida de Daniel Garrison. La cuestión es, ¿qué pretende hacer con esta información? Preguntó, mirándome con ojos perspicaces que parecían ver más allá de mi aparente calma. Era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. ¿Venganza? ¿Confrontación? ¿O simplemente cerrar este capítulo de una vez? Ahora que sabía la verdad, primero quiero saberlo todo, respondí. Después decidiré qué hacer. Renata asintió, satisfecha. Es lo más sensato. El conocimiento es poder, doña Clara. Y usted merece tener ese poder después de tanto tiempo en la oscuridad. El informe llegó en menos de una semana, más completo de lo que podría imaginar. Daniel E. Garrison era un consultor financiero exitoso en Maplewood, respetado en la comunidad, miembro activo del club de golf local y padre dedicado de 2 hijos adoptivos. Un detalle que me impactó con particular fuerza, considerando que Samuel siempre dijo no querer más hijos después de Bianca. Su esposa, Melissa, era profesora de piano y 15 años más joven que él. Vivían en una casa confortable en un barrio arbolado. Tenían un Golden Retriever llamado Max y pasaban los veranos en una casa de playa alquilada. Una vida perfectamente común, perfectamente construida sobre los escombros de la que había abandonado. Lo más sorprendente, sin embargo, fue descubrir que había comenzado a crear su nueva identidad casi un año antes de desaparecer. Cuentas bancarias abiertas a nombre de Daniel Garrison, visitas frecuentes a Maplewood, incluso un apartamento alquilado bajo ese nombre. No fue un impulso, no fue una decisión repentina, fue un plan meticulosamente ejecutado por alguien que yo creía conocer mejor que a mí misma. Con el informe de Renata en mano, consulté a Martin Almeida, un abogado que conocía de mis tiempos de secretaria. Técnicamente, Clara, tu matrimonio sigue siendo válido, explicó después de examinar los documentos. Samuel nunca fue declarado legalmente muerto, solo desaparecido. Su matrimonio con esa Melissa es fraudulento, y hay implicaciones criminales serias aquí: falsedad ideológica, bigamia, posiblemente hasta fraude previsional, dependiendo de cómo haya estado declarando impuestos. Martin ajustó sus gafas y me miró con una mezcla de compasión y curiosidad profesional. La cuestión es, ¿quieres llevar esto adelante legalmente? Porque si quieres, tenemos un caso sólido para destruir la vida que ha construido. Permanecí en silencio por un momento, absorbiendo el peso de aquella posibilidad. Podría hacerlo. Podría desenmascarar a Samuel, exponer sus mentiras, forzarlo a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Sería justo. Sería merecido. Pero, ¿era lo que realmente quería? Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Pero quiero estar preparada para cualquier decisión que tome. En las semanas siguientes, viví en un estado de alerta constante, esperando que Samuel, o Daniel, hiciera algún movimiento. La tarjeta de cumpleaños claramente indicaba que quería que yo descubriera su secreto. Pero, ¿por qué? ¿Estaría enfermo, sintiendo remordimiento al final de su vida? ¿Quería limpiar su conciencia? ¿O había algún otro motivo? Algo que aún no podía ver. La respuesta comenzó a dibujarse cuando Bianca me llamó, sonando extrañamente emocionada. «Mamá, no vas a creerlo, pero recibí un email de alguien que dice tener información sobre papá». Mi sangre se heló. Bianca tenía apenas 18 años cuando Samuel desapareció, y el trauma de aquella pérdida la acompañó durante su vida adulta, manifestándose en relaciones fallidas y una constante sensación de abandono. «¿Qué te dijo exactamente esta persona, Bianca?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Se presentó como un antiguo compañero de trabajo de papá,
Dijo que lo reconoció en un viaje reciente y quería hablar conmigo sobre eso. Hemos quedado para tomar un café la próxima semana. ¿No es increíble, mamá? Después de tanto tiempo, quizás finalmente podamos descubrir qué pasó. En ese momento, todo quedó claro. Samuel no había enviado aquella tarjeta por remordimiento o confesión. Estaba intentando acercarse a Bianca, probablemente usando alguna historia elaborada para explicar su desaparición sin revelar la verdad completa. Y yo no lo permitiría. No dejaría que lastimara a nuestra hija nuevamente, que la manipulara con más mentiras. Bianca, necesito contarte algo importante, y va a ser difícil de escuchar, dije, reuniendo todo mi valor. En las 2 horas siguientes, le conté todo. La tarjeta, el descubrimiento en el sótano, la investigación, la doble vida de su padre. Hubo lágrimas, gritos, negación, todas las fases del duelo comprimidas en una única y dolorosa conversación. ¿Cómo pudo hacernos esto? Sollozó por teléfono, su voz quebrándose como cuando era niña. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo. No tenía respuestas para darle, solo la promesa de que enfrentaríamos esto juntas, como siempre lo hicimos. No vayas a encontrarte con él, le pedí. No todavía, no en sus condiciones. Si va a haber un reencuentro, será en nuestros términos. Bianca accedió a cancelar el encuentro, pero el intento de Samuel de acercarse a ella encendió en mí una determinación que no sabía que aún poseía. Era hora de tomar las riendas de esta situación. Con la ayuda de Renata, descubrí que Daniel estaría en un congreso de finanzas en la ciudad vecina la semana siguiente, a solo 40 minutos en coche de mi casa. Sería mi oportunidad de confrontarlo en terreno neutral, lejos de su familia de mentira, lejos de cualquier cosa que pudiera darle ventaja en este juego que él había iniciado. Pasé días ensayando mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría al verlo nuevamente después de tanto tiempo, cómo mantendría mi dignidad frente al hombre que había destrozado mi vida, y ahora, por algún motivo oscuro, decidí reaparecer en ella. Elegí cuidadosamente mi ropa para aquel día. Nada demasiado formal o arreglado. Nada que sugiriera que había hecho un esfuerzo especial para impresionarlo. Solo yo, Clara, la mujer que había abandonado y que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido. El hotel donde se celebraba el congreso era elegante sin ser ostentoso, con un amplio vestíbulo decorado con plantas tropicales y una iluminación suave que creaba una atmósfera de falsa intimidad. Me senté en un sofá estratégicamente posicionado, desde donde podía observar tanto la entrada principal como los ascensores. Según la información de Renata, la conferencia de Samuel, o mejor dicho, Daniel, terminaría a las 16 horas y probablemente pasaría por el vestíbulo camino al bar del hotel, donde habría un cóctel para los participantes. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, pero mis manos estaban extrañamente firmes mientras hojeaba distraídamente una revista, fingiendo estar allí por cualquier otro motivo que no fuera confrontar a un fantasma. Y entonces, puntualmente a las 16:15, allí estaba él, más viejo, con el cabello completamente canoso ahora, algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero indiscutiblemente Samuel, mi marido, el hombre por quien lloré durante 20 años, el padre ausente de Bianca, el mentiroso que había construido una vida entera sobre una farsa elaborada. No me vio inmediatamente. Estaba conversando animadamente con otros 2 hombres de traje, gesticulando con aquella confianza que siempre fue su sello distintivo. Lo observé durante algunos minutos, estudiando a este extraño familiar, tratando de conciliar al Samuel que conocí con este Daniel en que se había convertido. Cuando sus colegas se alejaron hacia el bar, me levanté y caminé calmadamente en su dirección. Nuestros ojos se encontraron cuando estaba a solo unos pasos de distancia. Vi el momento exacto en que me reconoció. El shock, el miedo, la comprensión de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. «Hola, Samuel», dije, mi voz sorprendentemente firme. «O debería decir Daniel, recibí tu tarjeta de cumpleaños. Un poco tarde, ¿no crees? 20 años es mucho tiempo para recordar enviar una felicitación».
Palideció, mirando nerviosamente a su alrededor como si buscara una ruta de escape. «Clara», susurró, mi nombre sonando extraño en su boca después de tanto tiempo. «¿Podemos hablar en un lugar más privado?» Asentí con la cabeza y lo seguí hasta un pequeño jardín interior del hotel, un espacio tranquilo con bancos de piedra rodeados de helechos y una pequeña fuente. Nos sentamos lado a lado, como extraños compartiendo un banco de plaza, con un espacio cuidadosamente mantenido entre nosotros. El silencio se extendió por varios minutos, pesado con 2 décadas de ausencia y mentiras. «¿Por qué la tarjeta, Samuel?», pregunté finalmente. «¿Por qué ahora, después de todo este tiempo, decidiste que deberías saber que estabas vivo?» Suspiró profundamente, pasando las manos por su cabello canoso en un gesto que me resultaba dolorosamente familiar. «Estoy enfermo, Clara», respondió en voz baja. «Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos me han dado 6 meses, tal vez 1 año». Hizo una pausa, como si esperara alguna reacción de compasión de mi parte, pero continué en silencio, esperando que continuara. Antes de partir, necesitaba hacer las paces con el pasado. Contigo, con Bianca. No podía simplemente irme sin al menos intentar explicar. ¿Explicar?, repetí, la palabra cargada de 20 años de preguntas sin respuesta. «¿Qué exactamente crees que puedes explicar, Samuel? ¿Cómo planeaste meticulosamente abandonar a tu familia? ¿Cómo fingiste tu propia muerte mientras construías una nueva vida con otra mujer? ¿Cómo dejaste que tu hija pasara la vida creyendo que su padre se había suicidado?» Mi voz permanecía controlada, pero cada palabra era afilada como una cuchilla. Tuvo la decencia de parecer avergonzado, sus ojos fijos en la fuente burbujeante frente a nosotros. «Me estaba ahogando, Clara», dijo finalmente. «Nuestra vida, nuestro matrimonio, todo parecía una prisión. Quería algo diferente, algo nuevo, pero no sabía cómo decirlo sin destruirlo todo. Pensé que sería más fácil para ustedes creer que había muerto que saber que simplemente ya no quería esa vida». La simplicidad brutal de su confesión me golpeó como una bofetada. 20 años de dolor reducidos a «quería algo diferente». Como si nuestra familia, nuestro amor, nuestra historia juntos fueran solo un par de zapatos incómodos que decidió cambiar por un modelo más nuevo. «¿Más fácil para nosotras o para ti, Samuel?», pregunté, sintiendo una extraña calma envolverme. «Porque déjame decirte cómo fueron estos 20 años para mí. Pasé los primeros 5 buscando respuestas, examinando cada centímetro de aquel puente, implorando a la policía que continuara la búsqueda. Pasé los siguientes 5 intentando aceptar que nunca sabría qué te pasó, aprendiendo a vivir con un agujero en el pecho del tamaño de tu ausencia. ¿Y los últimos 10? En esos, finalmente comencé a reconstruir algo parecido a una vida, siempre con tu sombra acompañándome, siempre con Bianca preguntando si había algo que podríamos haber hecho diferente para evitar tu suicidio». Hice una pausa, observando cómo cada palabra parecía golpearlo físicamente. «Así que no, Samuel, no fue más fácil para nosotras. Fue más fácil para ti, que pudiste empezar de cero sin tener que lidiar con las consecuencias de tus elecciones». Samuel, o Daniel, o quien fuera ahora, permaneció en silencio durante un largo tiempo, como si absorbiera el peso de mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Tienes todo el derecho a odiarme, Clara. Lo que hice fue imperdonable, lo sé. Pero estoy tratando de hacer lo correcto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Quiero ver a Bianca una última vez, explicarle personalmente, pedir perdón». Lo interrumpí con un gesto firme. «No, no vas a aparecer en su vida ahora, enfermo, buscando absolución para aliviar tu conciencia antes de morir. Bianca ya sabe la verdad. Le conté todo después de que intentaste acercarte con esa historia ridícula sobre ser un antiguo compañero de trabajo. Si ella quiere verte, será decisión suya, no tuya. Perdiste el derecho a hacer exigencias en el momento en que decidiste que éramos descartables». Pareció genuinamente sorprendido, tal vez incluso un poco admirado por mi firmeza. El Samuel que conocí siempre me vio como alguien maleable,
fácil de manipular con algunas palabras dulces. Este hombre ya no me conocía. No conocía a la mujer en que me había convertido en los 20 años que estuvo ausente. ¿Qué quieres entonces, Clara?, preguntó finalmente, pareciendo derrotado. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Piensas contárselo todo a Melissa y a los niños? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo? No había pensado en ello en términos tan directos. La venganza parecía un objetivo demasiado pequeño para el tamaño de la traición. El dinero no borraría 2 décadas de dolor. Y en cuanto a destruir su familia actual, por más tentador que fuera hacer que sintiera una fracción de lo que yo sentí, no podía imaginarme infligiendo ese tipo de dolor a personas inocentes, especialmente niños. Lo que quiero, respondí lentamente, es que entiendas completamente lo que hiciste. Quiero que vivas el tiempo que te queda con el pleno conocimiento del sufrimiento que causaste, de la vida que me robaste, de los años que le quitaste a Bianca. Quiero que mueras sabiendo que, a pesar de todo lo que hiciste, sobreviví. Nosotras sobrevivimos. Me levanté del banco, sintiéndome extrañamente ligera. Y quiero que sepas que te perdono, Samuel. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. La expresión en su rostro era indescriptible, una mezcla de shock, alivio y algo que parecía casi admiración. Has cambiado, dijo suavemente. La Clara que conocí. La Clara que conociste murió en aquel puente junto con el Samuel que pensé que amaba. Interrumpí. La mujer frente a ti ahora es alguien que nunca conociste. Alguien que aprendió a vivir sin ti, que descubrió su propia fuerza en las ruinas que dejaste atrás. Extendí la mano y toqué brevemente su rostro. Un gesto de despedida, no de cariño. Adiós, Samuel. O Daniel. O quien quiera que seas ahora. Espero que encuentres paz antes del final. Y con eso me di la vuelta y me alejé de él, sintiendo cada paso como una liberación. No miré atrás ni una sola vez. No había necesidad. El pasado finalmente estaba donde debía estar, detrás de mí. En las semanas siguientes a aquel encuentro, algo cambió profundamente dentro de mí. Era como si un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera sido removido, no por la absolución de Samuel, sino por mi propia decisión de no permitir que su traición continuara definiendo mi existencia. Bianca eventualmente decidió encontrarse con él también, una decisión que respeté, aunque temía por ella. Cuando volvió de aquel encuentro, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una serenidad en su rostro que no veía desde hacía años. «Está realmente muriendo, mamá», dijo mientras nos sentábamos en el porche con tazas de té humeantes. «Parece tan pequeño ahora, tan frágil, nada como el padre que recuerdo». Hizo una pausa, contemplando el líquido ámbar en su taza. «¿Sabes qué es extraño? Pasé tanto tiempo imaginando lo que le diría si tuviera la oportunidad, todas las acusaciones que haría, toda la rabia que derramaría. Pero cuando lo vi así, me di cuenta de que no necesitaba decir nada de eso. Él ya lo sabe. Y nada de lo que dijera cambiaría el pasado o haría que los últimos 20 años fueran diferentes». Aquella noche, después de que Bianca se fue, bajé nuevamente al sótano, ya no como un lugar de secretos y dolor, sino como un espacio que necesitaba ser transformado. En los días siguientes, con la ayuda de amigos y de Bianca, limpié cada centímetro de aquel lugar, tiré los proyectos inacabados de Samuel, doné sus herramientas, pinté las paredes de un amarillo suave y transformé el espacio en un pequeño refugio de lectura, con estanterías de libros, un sillón confortable y una lámpara acogedora. El compartimento secreto en la pared permaneció, pero ahora abierto y vacío. Un recordatorio no de lo que fue escondido, sino de lo que fue revelado y superado. Lo último que hice fue quemar la tarjeta de cumpleaños que había iniciado todo, observando las llamas consumir aquellas palabras que habían puesto mi vida patas arriba. «Feliz cumpleaños, Clara. Nunca me fui. Mira en el sótano». Samuel, o Daniel, murió 4 meses después de aquel encuentro en el hotel. Bianca me llamó para darme la noticia, su voz calma y controlada. Melissa me contactó. Ella lo sabe todo ahora. Él le contó la verdad antes del final.
Hubo un silencio significativo antes de que continuara. Ella quiere conocernos, mamá. Dice que hay cosas que necesitamos saber, cosas que él dejó para nosotras. Me sorprendió la falta de emoción que sentí al recibir la noticia de su muerte. No había alivio, ni tristeza, ni siquiera esa sensación de cierre que tantas veces imaginé que sentiría. Era como recibir noticias sobre un conocido distante, alguien que conocí hace mucho tiempo, pero que ya no formaba parte de mi vida. ¿Quieres encontrarte con ella?, le pregunté a Bianca, dejando la decisión en sus manos. Sí, respondió sin vacilación. Creo que lo necesitamos. Ambas lo necesitamos. Asentí silenciosamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de mi hija. Tal vez ese fuera el verdadero cierre que ambas necesitábamos. No la muerte de Samuel, sino la verdad completa, sin filtros ni manipulaciones. El encuentro con Melissa ocurrió 2 semanas después, en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Era exactamente como en las fotos. Rubia, bonita, con un aire de fragilidad que parecía acentuado por los eventos recientes. Trajo consigo una carpeta de documentos y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Gracias por venir, dijo, su voz temblorosa pero determinada. Daniel, Samuel, sea cual sea su nombre, me lo contó todo antes de morir. Sobre ustedes, sobre la vida que abandonó, sobre las mentiras que nos contó a todos. Respiró hondo, como si reuniera valor. Yo no lo sabía, lo juro por Dios que no lo sabía. Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente de coche años antes de conocernos. Incluso me mostró fotos de una tumba. Su voz falló, y me di cuenta de que ella también había sido víctima de las elaboradas mentiras de Samuel. Te creo, dije suavemente, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de esas palabras. Samuel siempre fue bueno haciendo que la gente creyera lo que él quería que creyeran. Melissa abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Dejó una carta para cada una de ustedes, dijo, entregando 2 sobres sellados, uno para mí, otro para Bianca. Y también esto. Deslizó por la mesa una serie de documentos legales que, tras un rápido análisis, resultaron ser la transferencia de una considerable suma de dinero a cuentas a nuestros nombres, además de la propiedad de una casa de campo que ni siquiera sabíamos que poseía. Vendió prácticamente todo lo que teníamos en los últimos meses, liquidó inversiones, incluso la casa donde vivíamos. Dijo que era para pagar tratamientos experimentales en el extranjero, pero en realidad estaba organizando esto. Gesticuló hacia los documentos con una mezcla de amargura y resignación. Creo que, a su manera distorsionada, estaba intentando compensar por lo que hizo. Bianca y yo intercambiamos miradas perplejas. Después de todo, después de 20 años de abandono y mentiras, ¿Samuel intentaba comprar absolución con dinero y propiedades? Era simultáneamente patético y perfectamente acorde con el hombre que había resultado ser. ¿Y qué hay de ti y los niños?, pregunté, genuinamente preocupada por el bienestar de aquella familia que, al igual que nosotras, había sido engañada. Melissa sonrió tristemente. Estamos bien, o lo estaremos, eventualmente. Dejó seguros de vida sustanciales para mí y para los niños, y mis padres nos han estado apoyando mucho. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas que rápidamente secó. Lo más difícil ha sido explicárselo a Thomas y Eliza. ¿Cómo le dices a 2 niños que su padre no era quien ellos pensaban que era? ¿Que toda la historia que conocían era una mentira? Sentí una ola de empatía por aquella mujer que, al igual que yo 2 décadas antes, estaba tratando de ayudar a sus hijos a procesar una pérdida que iba mucho más allá de la muerte física. La pérdida de la confianza, de la certeza, de la historia familiar que creían verdadera. Si necesitas hablar sobre esto, me oí decir, estoy aquí. Pasé por algo parecido con Bianca, aunque en circunstancias diferentes. Las palabras salieron naturalmente, sin planificación ni vacilación, y me di cuenta de que eran sinceras. No había resentimiento en mí hacia Melissa, solo un reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de nuestra experiencia común como mujeres engañadas por el mismo hombre.